Buenos días, bienvenido, bienvenida a esta charla de martes, charlas de 30 minutos en las que compartimos experiencias, herramientas, reflexiones para el desarrollo del potencial humano. El día de hoy vamos a hablar de crecimiento y es que este mes lo estuvimos dedicando a compartir experiencias que hemos tenido con proyectos de clientes. Y hoy la charla está inspirada en una conversación sobre crecimiento de las empresas y sobre crecimiento humano. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero empezar con compartirte justo esta conversación sobre crecimiento. Y es que cuando hablábamos del tema, llegamos al punto de cuestionar si todas las personas realmente quieren crecer. Porque la conversación giró con este cliente en torno a la importancia de que si la empresa quiere crecer es necesario apostar por el crecimiento de las personas. Es una convicción que tenemos en Decires y algo que tratamos de cultivar adentro y tratar de promover afuera con nuestros clientes. Y en algún punto la pregunta fue esa: ¿realmente todas las personas quieren crecer? Porque este cliente tenía la creencia de que algunas personas no quieren crecer, y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos si partimos de creer que no todas las personas quieren crecer? Y es una pregunta interesante porque creo que hay que empezar por preguntarnos qué significa crecer, qué entendemos por crecimiento personal, para que a partir de ahí podamos tener esa claridad de dónde estamos partiendo. Porque si creemos que no todas las personas quieren crecer, entonces no va a ser fácil que queramos apostarle a eso, ¿no? Lo vamos a ver como algo complejo o difícil o muy desafiante. Y no es que sea mucho menos que eso, porque sí es desafiante. Sin embargo, creo que es fundamental empezar por preguntarnos qué significa crecimiento, a qué nos referimos cuando decimos que las personas quieren o no quieren crecer. Y bueno, en lo que he ido por ahí observando es que probablemente cuando decimos que no todas las personas quieren crecer, porque era el caso en esta conversación, este cliente decía: bueno, es que hay personas que se quieren quedar en donde están, probablemente no tienen interés en ocupar una posición distinta en la empresa, no tienen interés en formarse más, sobre todo en habilidades técnicas. Es decir, cuando hablamos de crecimiento, generalmente nos referimos a crecimiento profesional, ¿sí? Generalmente nos referimos a eso cuando hablamos de crecimiento, y es lo que tenemos en mente. Buenos días a quien se acaba de conectar por allí, bienvenido, bienvenida. Y te invito, si gustas, a encender tu cámara para que podamos conversar. Y hoy estamos hablando de crecimiento en la empresa y crecimiento de las personas. Es decir, el apostarle al crecimiento de la empresa, en nuestra experiencia, tiene que pasar por apostarle al crecimiento de las personas. Y justo estábamos tratando de comentar a qué se refiere esto de crecimiento de las personas. Y decíamos que muchas veces confundimos crecimiento personal con crecimiento profesional y juzgamos que no todas las personas quieren crecer, y eso es una creencia que no nos ayuda a invertir en el crecimiento, porque entonces si no todas las personas quieren crecer, ¿para qué le invertimos a eso, no? Sería una inversión, ahora voy a admitir a alguien más aquí. Si no todas las personas quieren crecer, entonces sería una inversión poco productiva en las empresas. Y por eso me gustaría empezar por desmitificar esa creencia. Y me encantaría, si los que se empiezan a conectar quieren participar,
dando respuesta a esta pregunta. ¿Crees que las personas en la empresa quieren crecer? Es decir, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Tú crees que todas las personas quieren crecer o en tu experiencia no todas las personas quieren crecer? Me encantaría que pudiéramos partir de compartirlo para que esta charla tenga más sentido también para ti. ¿Alguien quiere dar respuesta? Muy bien. Nos seguimos entonces. Bien, decía, me encantaría empezar por desmitificar esa creencia, o por lo menos a mí me parece que es una creencia que tenemos, lo que tenemos es una confusión, porque cuando pensamos en crecimiento, en realidad pensamos en crecimiento profesional, ¿sí? Y decimos que una persona no quiere crecer porque probablemente no tiene ambiciones de ocupar otros puestos, de ganar más salario o de mudarse de ciudad o de, digamos, crecimiento en este sentido. Y entonces la pregunta es, ¿a qué nos referimos con crecimiento personal? A ver, aquí alguien está participando, me encanta. Dice, buen día, no todas las personas quieren crecer, algunos se sienten bien donde están. Es por zona de confort. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Me encanta. Empecemos por Araceli. Perfecto. Muchas gracias, Araceli. Fíjate que justo esa es la expresión que he escuchado en los clientes, como no todas las personas quieren crecer, ¿no? Algunas se sienten bien donde están. A ver, aquí hay otro comentario, indicarlo. Ok. Y entonces es difícil que las empresas confíen en que el crecimiento de las personas es lo que va a dar el crecimiento de las empresas, porque parten de esta creencia, ¿no? No todas las personas quieren crecer. Y por supuesto que desde esta óptica que compartimos ahora, que comparte ahora Araceli, es verdad, y creo que nos ha pasado a todos, sentirnos en zona de confort. Es que crecer es desafiante, ¿sí? Porque crecer implica que implica cambiar creencias, punto número uno, porque ahí empieza todo. Y miren, ahora estoy recordando algo personal muy reciente. Yo justo esta semana empecé a correr y jamás me lo hubiera imaginado. O sea, si ustedes me hubieran preguntado la semana pasada, oye, ¿a ti qué tipo de ejercicio te gustaría hacer? Yo, el último que hubiera dicho hubiera sido correr, ¿no? Es más, yo he compartido que correr me parece aburrido, que no me gusta, ¿no? Y sin embargo, esta semana empecé a correr y todo empezó con una creencia distinta, ¿sí? Tuve como esta sensación de que correr me iba a dar muchos beneficios, que me iba a dar como esta sensación de más empoderamiento que estaba necesitando. Y justo me está pasando esto con esta actividad de correr. Y todo empezó con eso, con una perspectiva diferente de algo a lo que yo me había estado negando, ¿no? Entonces, efectivamente, crecer implica atravesar esas creencias que muchas veces nos limitan. Hola, César. Gracias por encender la cámara. Me encanta poder ver personas. Y bueno, siempre invito a los demás que también lo hagan si gustan y pueden. Entonces, bueno, efectivamente, esto del crecimiento personal es desafiante. Sin embargo, fíjense, ¿desde qué óptica? A mí me parece que sí, todas las personas queremos crecer. Desde la siguiente, voy a tratar de expresarlo de esta manera. Imagínense en la empresa un escenario en el que cada persona está en su escritorio, ¿no? Es como el típico escenario, cada persona en su escritorio, cada persona clavada en la computadora. Y vamos a exagerarlo un poquito. Imagínense que nadie se mira, nadie se saluda, no hay interacción ahí, cada uno está en lo suyo. E incluso si ustedes entran a un lugar donde ese es el escenario, se siente la frialdad, ¿no? O sea, se siente la energía así como de ouch, ¿no? Sientes que llegas a interrumpir una situación justo así, ¿no? Como de donde no pasa nada, ¿no? Todo el mundo está en lo suyo. Y a pesar de la cercanía física, estas personas no se ven conectadas.
Imagínenselo así, cada una en lo suyo. Se ven desconectadas entre ellas y también se ven desconectadas de sí mismas. Ahora, imagínense ese escenario, digamos, esa misma empresa, esas mismas personas que de repente se paran de sus sillas, ¿no? O como lo estamos haciendo acá, que prenden su computadora, que se ven a los ojos, que se empiezan a conectar, empiezan a interactuar, ¿salud? Que se percibe, ¿no? Un entorno de confianza, de fluidez, de conversación, ¿sí? Cambia completamente la energía y cambia completamente el estado emocional y cambia completamente incluso nosotros, ¿no? Si llegamos a un lugar en donde ese es el entorno, pues te dan ganas de entrar al grupo, te dan ganas de ser parte, te dan ganas de decir, hey, a ver de qué están hablando porque a mí también me interesa, ¿no? Porque las personas somos seres sociales, o sea, naturalmente somos así, igualito que los otros animales mamíferos también son así, entonces lo podemos observar, somos seres sociales por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que mejor nos viene para nuestro crecimiento? Ese segundo entorno que describíamos, ¿sí? Donde se cultiva el vínculo, donde hay conexión, donde hay confianza, donde podemos contar con el otro, donde podemos conversar con el otro sin muchas trabas que muchas veces tenemos cuando no nos conocemos lo suficiente y cuando no conocemos lo suficiente al otro y lo que predomina es el miedo, porque entonces tenemos el temor de cómo digo las cosas y el temor de cómo va a reaccionar el otro y el temor de qué va a pasar después, qué consecuencia puede haber si yo hago, digo o no digo, etc. Y lo peor que nos puede pasar a las personas es sentirnos solos, sentirnos desconectados, ¿sí? De hecho, alguien alguna vez decía que locura significa desconexión. O sea, el extremo de la desconexión humana nos lleva a la locura, porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, con esta metáfora, lo que intento decir es que crecer como personas significa pasar de esa desconexión a la confianza, a la conexión, a la interacción, a cultivar el vínculo, ¿sí? ¿Por qué digo que eso significa crecer? Porque eso es lo que nos potencia como personas. En el primer escenario donde veíamos a estas personas desconectadas, ¿eso a qué nos lleva? A la contracción, ¿sí? Cada vez más cerrado, cada vez más solitario, cada vez más separado. Y es lo que nos lleva a sentir las personas en las empresas que no me puedo entender con un compañero de punto, que si le pido tal cosa no me lo va a dar, que empezamos a tener todos estos bloqueos en los vínculos porque tenemos esta sensación de estar separados, de estar desconectados, de estar divididos. El otro escenario en el que hay vínculo, que hay un entorno de confianza, que hay relación, y no significa que no haya conflicto, evidentemente, no estoy como partiendo de lo básico, pero no es que no haya conflicto, sino que los conflictos se manejan de otra forma. Y entonces en este otro escenario, lo que nos da ese escenario es expansión, ¿sí? Cuando nos podemos conectar con otros, y lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando podemos conectar con otras personas, nos sentimos expandidos, ¿cierto? Sentimos esta energía bonita de conectar con otra persona, de poder, independientemente, como decía, de tuviera algún conflicto, llegar a un acuerdo, porque partimos de esta, fíjense, vamos a llegar a ese punto, porque podemos tener esa confianza de que sí podemos, por encima de cualquier cosa, llegar a un acuerdo con alguien, siempre y cuando pongamos justamente el vínculo como prioridad. Esa es la clave, poner el vínculo como prioridad. Ahorita vamos a profundizar un poco en eso. Pero quiero redondear esta idea de lo que significa crecimiento personal. Y es, les decía, justo eso, pasar de la desconexión a la conexión humana. Y eso implica autoconocimiento para poderme relacionar mejor con el otro. Y una ventaja que tienen las empresas, que a mí me encanta cuando hay trabajo grupal, me encanta ver el trabajo en grupo, y siempre digo que cuando hemos estado en una sesión, entre más, ¿no? Más personas haya, más actividad haya, interacción entre ellas, se contagia esa energía y saca lo mejor de ti. El trabajo grupal saca lo mejor de ti.
porque entras en un estado de confianza, de conexión, ¿sí? En lugar de el otro estado, que es estar en solitario, sentirte separado, sentir que no te puedes conectar con el otro, sentir miedo, en pocas palabras. Entonces, redondeando esta idea, eso es lo que significa crecimiento personal. Y decía, las empresas tienen la gran ventaja de que crecer en colectivo es muy potente, muy potente. Es muy diferente que si tú por tu cuenta, en tu casa, en solitario, aislado, si ahora ya trabajas a lo mejor de esa forma porque ya no tienes que ir a la empresa todo el tiempo, intentas tener un crecimiento personal, es muy lento, es algo más difícil, más lento, porque no es lo mismo que te relaciones solamente contigo mismo, en la comodidad de tu aislamiento, y que lo hagas sin tener a alguien ahí, ¿no? Con quien vincularte, que cuando lo haces en colectivo, ¿sí? Que cuando lo haces en grupo, ahí es donde verdaderamente te puedes espejear y en grupo tú puedes ver que el otro tiene una necesidad similar a ti, que los dolores son compartidos, puedes encontrar contención en el otro, puedes encontrar comprensión y eso es fundamental para el crecimiento, porque el crecimiento es eso, es ir adquiriendo esa confianza en el vínculo, eso es crecimiento personal. Y por eso cuando ayudamos a que las personas crezcan, la empresa puede crecer, no solamente en lo que estamos acostumbrados a ver como crecimiento, ¿no? Porque lo visible del crecimiento de una empresa es su infraestructura, la cantidad de personas, digamos, el tamaño, ¿no? La empresa empieza a ser más visible cuando crece. Pero para que esta empresa crezca de manera sostenible se requiere el crecimiento humano, el crecimiento a nivel de las personas y por lo tanto esta expansión que nos da el vínculo. Y es que, volviendo otra vez al punto, normalmente los bloqueos que nosotros hemos visto con los clientes, los bloqueos para el crecimiento de las empresas son de tipo humano. ¿No? No es un tema presupuestal, que a lo mejor y sí, pero lo de menos es a lo mejor pedir un financiamiento, ¿no? No es un tema de infraestructura, porque lo de menos es buscar los mejores equipos, recursos, máquinas, etcétera, y comprarlos. No es un tema técnico, porque lo de menos es adquirir conocimiento en algún lado de un especialista, etcétera, y listo. Generalmente son bloqueos humanos los que son bloqueos para el crecimiento de la empresa. Entonces, por eso es tan común que las empresas constantemente necesiten fortalecer la colaboración, el liderazgo, la comunicación, suelen ser los bloqueos. Y la base de todo esto está en el autoconocimiento para poderlo relacionar mejor, ¿sí? Pero en colectivo, por eso es tan importante que se aproveche esta oportunidad que hay en las empresas. Ya hay un grupo unido, ya hay un grupo reunido, vamos, a lo mejor no está unido, pero ya está reunido, entonces lo podemos unir. ¿Y qué es lo que ayuda en ese crecimiento? Un pegamento, que es el propósito de la empresa, es súper importante que ese pegamento esté, y que tengamos esta conciencia de que lo más importante es el vínculo. Fíjense, bueno, hasta aquí quisiera parar, me emociono, quisiera parar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario aquí? César. Sí, fíjate que ahorita lo que comentabas de que el crecimiento tiene que ser en colectivo, o bueno, que es mejor en Es colectivo, más potente, sí. es más potente, exacto, no es como se debiera ser, que no es una regla de vida, desafortunadamente, pero encuentro cierta lógica, tratando de utilizar la lógica, pues solo tratar de todo encajarlo en algo lógico, pues tiene sentido desde el punto de vista en que si todos crecen al mismo nivel, o por lo menos con la misma intensidad, o por lo menos hacia el mismo camino, o hacia el mismo rumbo, pues puede haber esa ayuda mutua, ¿no? Porque de repente, pues no todos estamos en el mismo nivel de energía, o con la misma potencia, o con el mismo conocimiento, etcétera. Y existen esos otros elementos del equipo o del colectivo que nos pueden empujar y nos pueden sostener por un momento, o nos pueden dar alguna opinión. Porque si nos quedamos, o sea, yo lo pongo la analogía, o hago la analogía en casa, ¿no? En familia, en una familia que a lo mejor, pues, tal vez uno de los elementos expresivos en muchos sentidos,
o creció en algunos sentidos, ya sean emocionales, ya sea incluso hasta de conocimiento per se, o hasta económicamente, si los otros elementos de esa misma familia o ese mismo núcleo no comparten el mismo nivel de crecimiento o el mismo rumbo, pues no hay apoyo y a veces hasta ahí, ¿cómo se puede decir? Hasta se rompen los vínculos, justo porque, oye, pues es que puede haber hasta envidia, puede haber, no entiendo cómo, por qué actúas así, si tú no eras así, oíste, es que ya veo las cosas de diferente manera. Y a lo mejor es un ejemplo muy simple y muy tonto, pero sí pasa en las empresas en las que sus elementos no están creciendo y eso no nos ayuda a que los problemas o las circunstancias no se resuelvan de la manera más adecuada, más rápida, más eficiente, más eficaz, etcétera. Pero le encuentro toda la lógica a lo que comentas. Ujú. Y me encanta el ejemplo que pones de la familia, porque también yo siempre recuerdo, y seguramente ya lo he dicho por ahí, siempre recuerdo el caso de un cliente con el que trabajamos muchos años y que ellos en algún punto se dieron cuenta de la importancia de integrar a la familia de los colaboradores en esos procesos de crecimiento, ¿sí? Es una empresa de transporte de personas y entonces era muy importante para ellos que los conductores tuvieran un crecimiento humano, ¿sí? Que tuvieran siempre esa conciencia de estar trasladando vidas y entonces lograban ese crecimiento en ellos, ese mayor autoconocimiento, ese mejor relacionamiento con los demás, pero luego ellos empezaban a tener dificultades en su casa, ¿no? Por esto que dices, oye, yo ya veo las cosas de otra forma, he ido revisando mis creencias, me he ido abriendo a otras posibilidades. Regreso a casa y en mi casa no, ya no hay comprensión, pues se refuerza esta separación, es como ya no somos iguales, somos diferentes, ¿no? Y no es así, solo Bueno, que... es que de alguna manera sí, ya somos diferentes. O sea, Uh-huh. cuando de repente estamos conviviendo y pensamos exactamente lo mismo y vemos el mismo vaso o medio lleno o medio vacío, que normalmente es medio vacío, y ya yo después llego y lo veo medio lleno, ya no somos iguales. Y no me refiero a igualdad de género ni a igualdad de Uh-huh. cualquier, sino a igualdad en cuanto a pensamiento, a forma de ver las cosas, forma de ver la vida, forma de percibirla. Entonces, definitivamente dejas de ser la misma persona, sí. Y es cierto, cuando es que cambias ya no eres la misma persona. Sí, sí lo soy. No, no es cierto, no somos las mismas personas. No, si estás en un proceso de crecimiento, es imposible que sigas siendo la misma persona. Oye, es que sigo siendo la misma esencia. No necesariamente. A veces Uh-huh. la esencia también, si el trabajo es tan profundo, suele llegar a cambiar. Pero Sí. bueno, a lo que voy es que sí existe esa diferenciación o esa discriminación en cuanto a formas de pensar y formas de ver la vida que suelen haber situaciones en casa, como tú bien pusiste el ejemplo, y eso, o una de dos, o te enfrentas a esa situación y ayudas o colaboras para que los otros miembros de tu familia también crezcan, o te vienes y te caes. Sí, y fíjate cómo en esta empresa que les platico, justo lo que hicieron fue integrar a las familias, porque se estaban dando cuenta, o sea, no iba a ser positivo para el crecimiento de los colaboradores, en este caso los conductores, que empezaran a tener dificultades en casa, que empezaran a tener estos conflictos allá, por esta exposición distinta a experiencias distintas, porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, ya una persona está exponiéndose a nuevas experiencias, su visión cambia y entonces entra en choque con su familia. Entonces empezaron a integrar a la familia y esa fue la solución, porque entonces ahora todo el núcleo, hablando nuevamente de la potencia que tiene el grupo, ¿no? Jalas a todo el grupo y entonces ahora hay un contagio positivo, ¿no? De nuevas formas de pensar y de vivir. Y además, con la gran ventaja de que ahora la familia también tiene la identidad de la empresa, no solamente el colaborador, ¿no? Y eso es bien positivo porque si el propósito es el pegamento. Y cuando ese lo llevas más allá, no solamente
en lo inmediato al colaborador, sino a la comunidad, a la familia de los colaboradores, a tus clientes, etcétera, eso hace que tenga más fuerza, que tenga más fuerza. Y entonces la empresa tiene una red más fuerte, una red de vínculos que al final es lo que importa, más fuerte, interna y externa, digamos, con todos lo que les llaman los grupos de interés, una red más fuerte para que cuando sean momentos de adversidad no haya que lidiar con tantas resistencias, ¿cierto? Porque las personas, si se cultivan esos vínculos, entonces las personas estarán listas para actuar juntas, porque no se sienten separadas, ya se saben unidas. O por lo menos con ese potencial, ¿no? De unirse cuando se requiera. Entonces, el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Una última cosa es que hay una pregunta que me gustaría poner aquí en la mesa como para intentar que lo hagamos un ejercicio, y es, ¿qué es lo que quiero lograr? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr en esta conversación, encuentro, reunión, propuesta, presentación? Es decir, para ir pulsando, para ir revisando qué tanto estamos en esta sensación de desconexión o en esta sensación de conexión entre nosotros. Esa pregunta nos puede ayudar. Cuando vamos a tener un encuentro, una reunión, una conversación, ¿qué es lo que quiero lograr en esta reunión, en esta conversación? Probablemente la primera motivación que surja sea como, pues quiero que logremos una meta, o quiero, no sé, reducir costos, o quiero que corrijamos este proceso, o quiero, generalmente en la empresa, pues es normal, ¿verdad? Porque en las empresas buscamos lograr resultados, tenemos siempre en mente esos objetivos que tienen que ver con lo que las personas logran juntas. Pero cuando queremos lograr o queremos lograr esos objetivos juntas, es muy importante que le demos prioridad al vínculo, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntemos esto de qué es lo que quiero lograr en esta conversación, en esta reunión, en esta negociación, es importante partir de las personas y de la importancia que tiene el vínculo, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor, si yo me cacho y me doy cuenta que mi motivación es lograr que todos asistan a un evento en el que quiero que vayan, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, pues lo que yo quiero lograr en esta reunión es que todos vayan a ese evento, ¿sí? Si en lugar de eso pienso, si yo pongo como prioridad el vínculo, ¿cuál podría ser mi motivación? Sí, que a lo mejor al principio haya como que buscarle un poco, ¿no? Por supuesto que por supuesto que es importante que estén en ese evento, pero si mi prioridad es el vínculo, probablemente sea importante que esas personas se sientan en confianza, por ejemplo, ¿no? Y entonces si yo voy con esa disposición de quiero que nos sintamos en confianza, quiero que las personas se sientan reconocidas, quiero que se sientan valiosas, ¿sí? Si yo parto de esas intenciones que son más bien humanas, entonces lo demás se va a lograr, ¿sí? Muchas veces nos vamos directo al objetivo y nos pasamos de largo el vínculo, y nos pasan todas nuestras relaciones, ¿verdad? Porque cuando decimos que no todas las personas quieren crecer, por eso trataba de explicar esto, el crecimiento está en el vínculo, porque si lo vemos desde esta óptica, todas las personas quieren crecer. En los encuentros en grupo hemos visto, las personas quieren llevarse mejor con sus parejas, quieren tener mejores relaciones con sus hijos, ¿cierto? Esas dos relaciones nos importan mucho. La pareja y los hijos son los temas que más salen. ¿Y cómo se resuelven? Igual. Se resuelven igual. Autoconocimiento para podernos relacionar mejor. Porque de lo contrario, nuestros conflictos con pareja, con hijos, etcétera, tienen que ver con que no nos conocemos lo suficiente, no estamos atendiendo lo suficiente en nuestras propias necesidades y queremos que las cargue el de enfrente, ¿no? Y lo mismo nos pasa en las empresas. También inconscientemente vamos buscando eso en las relaciones con los demás. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando
prevalece y cuando ponemos como prioridad que el vínculo esté bien, los otros objetivos, que son estos que compartimos juntos en la empresa, se van a lograr. O por lo menos va a ser mucho más sencillo que se logre, pero no yendo directo al objetivo, sino atravesando por la relación humana, por la conexión con el otro. No sé si esto les hace sentido, siento que cantinflé un poco para explicarlo, pero ¿les hace sentido? A ver, César, cuéntame. Tú eres aquí el pulso. Sí, A ver, ¿me lo puede volver a repetir? no, no, no. ¿Cuál era la pregunta, maestra? Ajá, sí, así, Lo que así. pasa es que sí, aunque estoy un poco dudoso, porque al final el vínculo tiene tiene dos nodos. Ajá. O sea, que el vínculo al final pues, no solamente es el que yo siento contigo, sino el que tú también sientes conmigo. Sí, sí, sí. Ujú. Y si yo puedo estarme, volviendo al caso de la relación, si yo puedo estarme desviviendo por mantener un vínculo, pero si la otra persona le va de cacahuate, este, no existe realmente el vínculo, ¿me explico? Sí, claro, claro, claro. Entonces, yo creo, o sea, yo entiendo que esto, pues este tipo de conversaciones es dirigido hacia líderes para que nosotros como representantes de una empresa o de un ente o de un colectivo, pues mantengamos esos vínculos. Sin embargo, es difícil hablar de un vínculo cuando solamente lo creemos que existe. Existe un vínculo legal, por ejemplo, ¿no? Hablando de empresa, colaboradores, Ujú. pues existe un vínculo legal. Si a ese nos referimos, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, si nos referimos a un vínculo más allá del tema legal, donde yo como colaborador me siento comprometido y me siento ligado a la Ujú, empresa, ujú, ujú. creo que de la empresa depende mi bienestar y la empresa está consciente que también mi bienestar depende o su bienestar depende de mí, etcétera. Cuando hay esa ida y vuelta, ahí sí creo que entonces podemos hacer muchas cosas. Y no es Sí. que en la otra forma no, pero esto que podemos hacer cuando hay una conciencia del vínculo de los dos nodos a que me refería, están Ujú. bien fijos y bien conscientes, ahí sí todas las acciones que se hagan pudieran ser muy eficaces o con un muy buen resultado para ambas partes, o con por lo menos un resultado que sí buscan ambas partes y que sea el que sea, lo van a enfrentar, porque existe ese vínculo. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, es como líderes, oye, ¿cómo sé que esa persona tiene ese vínculo? ¿Cómo No, sé que nos- no hay más que, pues yo voy a trabajar porque me pagan, ¿no? Y ya, ahí te ves. O sea, es difícil ese tema del vínculo per se, aplicarlo íntegro a una relación 100% laboral. sí. ¿Crees que se Ahí es pueda mi duda. cultivar? ¿Crees que se pueda cultivar ese vínculo? Porque Sí, sí digamos creo. así, de forma natural, pues no, ¿verdad? Porque cada quien trae sus asuntos, sus historias, lo que tú decías, ¿no? Venimos de aprender a vincularnos de acuerdo a cómo nos vinculamos en nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros círculos. Entonces, nos juntamos en la empresa y cada quien trae sus formas, sus maneras. Entonces, por eso es Y a algo. eso agrega la cultura, la cultura pop general de que pues, el trabajo es un mal, por eso se llama trabajo, o sea, cosas por el estilo. Entonces, se puede cultivar seguramente. Sí, ¿Cuáles sí, serán es que las fórmulas? Ese es el tema, ¿no? justo eso, justo es que es el autoconocimiento en grupo, ¿sí? Justo es de lo que ha tratado la charla, ¿no? Cultivar el vínculo es lo que implica crecimiento de las personas, como personas, ¿no? Y es a través del autoconocimiento en grupo, ¿sí? De trabajo grupal, mucho trabajo grupal es lo que logra que esa desconexión se vuelva conexión. Porque esto que comentabas de, oye, ¿qué tal si yo voy queriendo acercarme, pero el otro está cerrado? Pues obviamente no va a haber intercambio, pero cuando se hace este ejercicio en colectivo, eso lo facilita. Y yo creo que lo hemos visto, si ustedes han estado en alguna actividad grupal que tenga esta intención
de conectar a las personas sucede, ¿sí? Llegan las personas desconectadas, a veces desconfiadas, a veces enojadas, a veces forzadas, sintiéndose forzadas de estar ahí, y terminan en un estado de conexión, de confianza, de disposición, ¿sí? De interés, ¿sí? Porque ya hubo ese proceso, ¿sí? Y evidentemente no es algo que se hace una vez, todo proceso de crecimiento es constante, es permanente, pero justo esa es la idea, cultivar ese vínculo, porque solo no va a ocurrir. Y además, cada persona crece en cómo se relaciona de manera diferente, porque quizá si alguien hoy ni siquiera interactúa porque evita la interacción, hay casos, ¿no? Personas que evitan la interacción, bueno, a lo mejor para esa persona crecer va a significar estar abierto a interactuar, ¿no? Y ya sería bastante. O si una persona hoy, digamos que lo que está teniendo son interacciones adecuadas, pero el crecimiento puede significar conectarse de manera más profunda, más duradera con los demás, ¿sí? En más confianza. O esto, ¿no? Para alguien puede significar mostrarse más vulnerable con los otros, y eso ya sería un crecimiento en la relación, ¿sí? Entonces es distinto en cada uno, no podemos esperar que todos reaccionen igual porque no somos iguales en ese sentido, ¿no? De nuestra esencia, de nuestras necesidades, de lo que nos importa. Pero en ese sentido es que creemos nosotros que todas las personas quieren crecer porque todas quieren ser más felices y más plenas. Y ahora me estoy acordando de un estudio que recién compartió Gaby Vargas, ya cuando pusieron, un estudio que compartió Gaby Vargas de Harvard, 742 personas de distintos orígenes, ¿no? 742 personas en su adolescencia, les hicieron un estudio de seguimiento por 75 años para, fíjense, para estudiar temas de longevidad, plenitud, felicidad. Y hubo tres hallazgos, y todos tienen que ver con relaciones, es decir, las personas con mejores relaciones humanas en todos los ámbitos, ¿no? Con ellos mismos, con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos, etc. Ese fue un factor de longevidad, plenitud y felicidad. Y además medido con estudios médicos, ¿sí? O sea, estudiaban su salud física, mental, emocional. Otro rasgo fue el que en momentos difíciles de su vida hayan contado con una red de apoyo, con personas que estaban ahí para ellos. Otra vez, el vínculo. Y tercer punto, ¿qué era el tercer punto? Los matrimonios. O sea, personas que hayan tenido matrimonios, los que hayan durado, ¿no? Pero matrimonios, digamos, felices, matrimonios duraderos, y que hayan sido como un equipo, un soporte, esos tres factores eran los que tenían mayor influencia en la longevidad, la felicidad y la plenitud. ¿Ok? O sea, es súper importante para los seres humanos el vínculo, la relación humana. Súper importante. Y en las empresas, pero por supuesto que lo es, y hasta es conveniente. O sea, ya déjate que porque quieras contribuir a la felicidad del mundo, no. Es conveniente porque te vas a quitar de encima los temas constantes que tienen que ver con el liderazgo, con un liderazgo que no funciona, con la gente que no quiere colaborar, con la comunicación que parece que no fluye, ¿no? Dejan de ser obstáculo para el crecimiento de estos temas si inviertes en el crecimiento de las personas, que significa en su autoconocimiento, para que haya una mejor relación con los demás en colectivo, porque es clave que sea en colectivo. Bien, pues gracias como siempre por acompañarnos. A ver, aquí dice, a ver, perdón, voy a leer aquí un comentario nada más. Dice, excelente charla. Desafortunadamente en la oficina todo el tiempo hay gente entrando, por eso no prendo la cámara. Sí, Araceli. Efectivamente, los niveles de oportunidades de crecimiento son diferentes. Hay factores que tal vez no lo permitan y es en eso en lo que hay que trabajar. Sí, me encantaría poderte ver, pero entiendo perfecto, así que por aquí nos escuchamos y pues los invito a que sigamos reuniéndonos los martes 9 de la mañana para seguir tratando estos temas y compartiendo sobre todo. Gracias. Chao. Gracias.